Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma. Y hoy, como podéis ver los que nos seguís desde YouTube, no estoy solo, me acompaña a mi izquierda mi compañero Daniel Caparrós. Muy buenas tardes. Pues buenas tardes, otra vez estoy aquí. Pero me siento un poco solo, a mi izquierda no hay nadie. Estábamos más arropados el día Yo estaba más calentito, sí. del Imperio Mexica, porque teníamos aquí, hoy desgraciadamente no lo tenemos, pero como siempre lo tenemos detrás de la pantalla, a Antonio Murillo. Muy buenas tardes, Antonio. Desgraciadamente, ¿sabes? Que estoy vivo, que estoy aquí, ¿sabes? Que no lo tenemos ya entre nosotros. Ha vuelto a ser un holograma generado por una computadora. Una pena no estar allí, la verdad, pero bueno, mientras que podamos estar por aquí también, está bien. Sí, hombre. Desgraciadamente es la excepción, lo del otro día. No, a nosotros lo que nos gustaría sería poder estar aquí los tres siempre y hacer el programa los tres juntos, pero bueno, son las circunstancias que evidentemente lo laboral pues es lo primero y es lo que más pesa, porque al final esto no deja de ser un hobby y bueno, es lo que tenemos. Vamos con el programa de hoy y vamos a hacerlo como siempre con el apartado de secciones. En este caso voy a empezar yo con una efeméride cortita. No de un día concreto, pero sí de este mes de febrero, ¿no? Se conmemora este mes de febrero. Digo que no, el día concreto me bailan algunas fechas, entonces decidí decir, mira, en febrero, que se coronó la actual reina de Inglaterra en 1952. Es decir, se cumplen este 2022 70 años desde que se coronó la actual reina de Inglaterra, a la que todos sabemos que le queda mucho y Sí. que su hijo se morirá antes. No sé, pero el reinado más largo posiblemente, o no. Allí que tienen ellos tienen esa pócima secreta que no es tan secreta, que es el gin tonic, Claro. que le hace durar muchísimo, porque que la madre de esta señora también duró Sí. 100 y pico años. Y tenemos el caso de la reina Victoria, que se comió ella sola del siglo XIX. Sí, prácticamente, sí. Y en este caso, pues 70 años. ¿Sabes? Pero lo que dice Dani, seguramente, no es que no lo sé, pero puede ser que sea el reinado más largo de la historia. Claro, ya no es de edad de ella, sino de reinado, no lo sé. De no sé, reinar no sé si 70 sabe cuánto. Hombre, años. yo creo que el objetivo de ella es igualar a Argantonio. Claro. igualar al Sevilla Fútbol Club, ¿no? Igualar al Sevilla Fútbol Club. Y claro, ya tiene varios objetivos, ¿no? En esta vida. Uno de ellos es que se muera antes su hijo. Otro, durar más que María Teresa Campos. Y, por supuesto, igualar a Argantonio. Pero claro, Argantonio reinó. Sí, pero para igualar a 200 Antonio años. tiene que adelantar primero a Jordi Hurtado. Entonces, Claro. Está el combate duro. Está el combate muy duro. Pero hacerme caso y poneros a la reina de Inglaterra el aspecto que tiene, que está mucho mejor que su hijo. Yo, de verdad, no lo digo. Dice por ahí que es reptiliana, no sé. Bueno, Dani, ¿qué nos traes tú? Yo traigo una noticia que quiero que sirva como reprimenda más que otra cosa. El titular dice: la pintada de una bandera de España destroza unas pinturas rupestres de 6.000 años de antigüedad en Solana del Pino. Esto es Puerto Llano y esto hablando del Peñón del Muerto, pues donde había una pintura rupestre y han pintado una bandera de España ahí. Que hay gente que ha aprovechado que es una bandera de España para decir, es que da igual, tío, como si la bandera es de Mozambique o de el Rayo Vallecano. No hay que pintar El problema no es ese, el problema patrimonio, es que se ha por favor. pintado una pintura rupestre. Que además yo creo que, no estoy seguro, pero supongo que se habrá hecho medio a sabiendas porque subirte justamente ahí a un sitio muy concreto y tal, y bueno, que no se haga. Ya está, simplemente. A veces traemos cosas de estas de crítica de, pues, este caso, un poco eso. Sí, la verdad que un acto lamentable, que desgraciadamente pues hemos conocido esta semana. Pues, Antonio, ¿qué nos traes tú? Pues mira, yo primero desearle la peor de la fortuna a ese desgraciado, porque no hay que ser gilipollas. Y luego traigo una sección que es una curiosidad histórica. Te he robado un poco el papel a ti esta vez, Rafa. Hay que darle las gracias a la cuenta esta de Instagram, que bueno, que nosotros la conocemos, pero la gente no, es Super Tercio, que es el que me ha dejado coger la curiosidad, que la puso en su cuenta. Una cuenta pone un montón de curiosidades y cosas de eso, por si la queréis seguir en Instagram y demás.
La curiosidad es el origen de la expresión cortar el bacalao, ¿Mm? ¿vale? Que yo no sabía dónde venía y lo estuve leyendo y digo, coño, lo voy a llevar. Mira, pues el origen de esta expresión, que, bueno, el que corta el bacalao es el que manda en cualquier sitio, ¿no? El que reparte el bacalao es el que manda. Pues, por lo visto se remonta al siglo XVI, cuando comenzó a popularizarse en España el consumo de bacalao, sobre todo el bacalao en salazón, ¿vale? Y es un pescado que se utilizaba muchas veces para alimentar a los esclavos y era el capataz el que lo cortaba y lo repartía a esto. Por eso, por eso se dice que el que manda es el que corta el bacalao. Esta persona era la que cortaba el bacalao y repartía el bacalao a los esclavos, le daba el cacho más grande, el cacho más chico a quien él le pareciera. Y por eso de eso viene esta expresión, se supone. Eso es como lo de a buena hora mangas verdes que estuvimos hablando Sí. y de ese tipo de cosas. A O mí lo la de verdad que me interesa muchísimo. Cerros de Úbeda. Lo de los cerros de Úbeda. Pues mira, me métete la encanta. cuenta de este. Y míralo aparecen la varias cuenta. curiosidades. Lo pondré luego la cuenta donde ponemos la referencia en la bibliografía y tal, tanto en la web como en. Lo pondremos, por si Vale. queréis. La verdad que me encanta saber ese tipo de expresiones. Pues este dónde tío viene. tiene un montón de expresiones de estas y curiosidades de este estilo ahí publica. O sea que si quien quiera que le eche un ojo, vamos, alguna más traeremos, ¿sabes? Tampoco las miréis todas, ¿no? No, hombre. Echar un vistazo que está muy bien la cuenta, la verdad. Pues sí, dicho queda. Y bueno, vamos con el tema en sí del programa de hoy, que es el típico programa que hay que hacerlo, ¿no? Porque hay ciertos personajes en la historia de Europa y por ende también pues, de la humanidad que hay que tratarlo en Legio Novena. Al final, un Julio César, un Napoleón tiene que aparecer siempre, ¿no? Y en este caso, pues le ha tocado a Carlomagno. Y vamos a hablar un poco sobre su imperio, el Imperio Carolingio, y sobre quienes lo precedieron, ¿no? Esos reyes carolingios, incluso yéndonos hasta la batalla de Poitiers, incluso antes. Incluso antes. Con esos que si seguimos primeros tirando, reyes. Claro, si seguimos tirando, llegamos a Julio César conquistando la Galia. Y de Bergensi, por lo menos. Pero bueno, vamos a conocer un poco, ¿no?, la historia de estos reyes carolingios, quienes los precedieron y cuál fue esa creación, su creación magna, ¿no?, que fue ese imperio carolingio que resucitó el poder y la unidad en Occidente. En Europa, sí, en Occidente y en Europa. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Así que bueno, vamos a empezar con el tema. Pues yo voy a empezar con una cita que dice: en Roma muere un emperador, desde Asia cabalga un caudillo, por el estrecho navega un lugarteniente, en Francia un centinela frena al invasor y de nuevo en Roma nace un emperador. ¿No sabéis de quién es esta cita? No. Es que no es de nadie porque me la he inventado yo. Ah. Entonces, viene a decir que... Pues si te da bien. Claro, me la inventé ayer en un momento, porque claro, lo que quería yo decir aquí es, le diríais, ¿qué tiene que ver el último emperador de Roma con un caudillo que cabalga desde Asia, que es Atila el Uno, con un lugarteniente que pasa el estrecho, que es Tarik, lugarteniente de Musa, cuando entra a la península ibérica en el 711 los musulmanes? ¿Qué tendrá que ver eso con un centinela en Francia, que es Carlos Martel? ¿Y qué tendrá que ver eso con un nuevo emperador, que es Carlomagno? Pues es una señal de que toda la historia está relacionada, y más en estos siglos después de la caída del Imperio Romano, donde todo es un poco locura. Ojo aquí a Tácito Caparrós, ¿eh? Sí, sí. Yo de verdad pensaba que era de alguien. Porque yo también. Ha sonado ahí Isidoro de Sevilla. No, bueno, pero era el chiste, ¿no? Pero me sirve porque vamos a hablar de todo esto. O sea, vamos a hablar de la península ibérica, vamos a hablar de Roma, vamos a hablar de Europa. Cortito para que no nos aburramos, pero bueno. Para hablar de Carlomagno, como ha dicho Rafa, habría que irse a los carolingios, pero para irse a los carolingios habría que irse a los merovingios, y para irse a los merovingios habría que irse a los francos. Y habría que irse a los pueblos germánicos, pero bueno, nos vamos a quedar ahí, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, sabemos que además ya lo estuvimos hablando en otro programa, que hay unos pueblos bárbaros que cuando llega Atila el Uno van a ser desplazados, ¿no? Huyendo de la horda de los hunos, que son muy temidos, y todos habéis escuchado hablar de Atila, estamos seguros de ello, si no, un día hablamos profundamente de él. Esto va a dar lugar a que caiga el Imperio Romano de Occidente con esas migraciones y bueno,
esos pueblos como los visigodos, Sí, esa lombardos. entrada de pueblos bárbaros que van estableciéndose Exacto. dentro de la frontera del imperio. Uno de estos pueblos germánicos van a ser los francos, ¿vale? Que de ahí, bueno, supone que viene el nombre de Francia y tal. Estos francos van a arrebatar a Roma lo que sería la Galia cisalpina y se van a unificar bajo el monarca franco, digamos, que en este momento son más bien caudillos y tal, no es una monarquía todavía establecida. Digamos que no es un territorio unificado. Claro. Es un territorio que empieza en la actual Francia, Bélgica y tal, pero que se va a ir expandiendo a lo largo del tiempo. Y el primer que lo unifica se llama Clodoveo. No vamos a entrar más, simplemente tener el nombre. Pero digamos que a partir de aquí surge una dinastía, que es la dinastía merovingia, que es Meroveo quien da pie a esta dinastía, que ya es una dinastía propiamente dicha de los francos, ¿no? Que, por cierto, los merovingios son los que salen, si habéis visto la película o habéis leído el libro, en el Código da Vinci, que Dan Brown habla de que, claro, a él se refiere que el Santo Grial no es tanto una copa, sino que es la Virgen, la Virgen María Magdalena, en el vientre tiene la descendencia de Jesús y viaja a Francia y de ahí surgen los merovingios porque se mezclan con los reyes francos, o sea, ese rollo. Sí. Y este Clodoveo, al que ha hecho también mención, es un rey muy importante que es posterior, si no me equivoco, a Meroveo. Es muy importante porque se va a convertir al catolicismo, algo Claro. que va a ser fundamental en los siglos posteriores. Claro, sí. Primero va Meroveo, digamos, como que es el que le da nombre, a la dinastía. Pero el verdadero rey importante, es Clodoveo. que sería a finales del siglo V, si no recuerdo mal, Sí. es Clodoveo. Y todo el tema este del Código da Vinci lo escribe Dan Brown, que lo he dicho para que os suene, pero que no estaba por ahí Jesús mezclado con los merovingios. Bueno, digamos que, los francos pues son un pueblo germánico que aparecerá más tarde y van a ser de los más influyentes en Occidente. Es verdad que rastrearlo en el sentido de territorio y origen es complicado, ¿no? Como pasa con todos estos pueblos, pero sí que van a marcar un antes y un después en la historia de Occidente, como ha dicho Rafa. Y digamos que ellos empiezan, digamos, ¿cómo te digo? Surgen en el lugar por dos razones, básicamente. Una, porque se empezaron a meter en el ejército romano y muchos bárbaros que van a introducirse en el ejército romano. Y otras por colonización de sitios que el Imperio Romano vaya abandonando. Entonces, al final se van a establecer ahí, ¿no? Lo que es esa zona oeste de Francia. Tenemos que tener en cuenta que ya a final del imperio ese extensísimo territorio no lo puede controlar el ejército romano. Había muchos territorios que estaban prácticamente desprovistos de tropas y que ahí se asentaban y ahí colonizaban. Y una cosa, justo en este final del imperio es donde tenemos un poco el origen de lo que luego será el feudalismo, así como curiosidad. Sí. Es lo de los limes y cómo los señores propietarios de las tierras pagan por tener una protección militar. Sí, es un poco el origen del feudalismo y de las relaciones feudo-vasalláticas que se verán luego. ¿Cómo se llaman? Las levas y todo este tipo de cosas que tendremos luego en la historia militar de la Edad Media. De hecho, yo creo que la base de ese feudalismo la podemos encontrar incluso en el siglo III, ¿no? Con esa crisis del siglo III, cuando muchos romanos abandonan las ciudades para irse al campo y allí encontrar la protección de un terrateniente. Claro, aquí es donde está un poco eso. Ya le dedicaremos un programa a este fenómeno del feudalismo, que por supuesto marca también la Edad Media de Europa. Pues, como bien has dicho, tengo la fecha, Clodoveo asciende al trono en el 481. Estamos para que nos ubiquemos. Él hereda al trono de su padre, uno de estos nombres graciosos, Childerico. Primero. Y nada, estos francos merovingios empiezan a expandirse, ¿no? Y luchan tienen campañas militares por toda la Galia, contra turingios, alamanes, burgundios y sobre todo contra también visigodos, que son nuestros coleguitas. Sí, que de hecho a los visigodos los van a echar del sur de la actual Francia. Claro, y por eso los visigodos ya digamos que se marchan a la península ibérica. Exacto. Y allí van a crear su reino en Toledo. Pues digamos que Clodoveo se va a convertir en gran parte en gobernante de la Europa occidental. Y dice Lucien Musset que el reino merovingio
fue una síntesis innovadora entre los elementos romanos y los elementos germánicos que dio una nueva entidad a Europa en sí mismo. Y yo creo que esto define un poco el contexto donde estamos. Ya para acabar esta primera parte, luego todo este proceso dará pie a la dinastía de los llamados reyes holgazanes, que delegaron el poder en los llamados mayordomos de palacio, que de esto ahora hablaremos. Antes de nada, es importante recordar una cosa que hablamos en el programa de la conquista musulmana de la península ibérica, que es la batalla de Poitiers. Primero tenemos, bueno, todos recordaremos Covadonga, que fue, digamos, el símbolo de... Sí, el símbolo que ha utilizado sí, la historiografía hemos parado cristiana para Exacto. el inicio de la Reconquista, ¿no? En el caso de la península ibérica y en el caso Claro. más tarde de España, después en el siglo XIX y tal. Pues en Francia tenemos el equivalente, que ya se estuvo hablando, que es la batalla de Poitiers. Esta batalla tiene lugar entre las localidades de Tours y Poitiers. Y digamos que los musulmanes todavía, claro, no eran independientes de Damasco. Y se van a suceder varios visires. Es un momento también convulso porque se van a parar un poco las conquistas. Estamos hablando de los años 718 al 725, más o menos, que son todas las conquistas de lo que son la Narbona, Carcassona, Nimes. El sur de Francia. El sur de Francia. Aquí se van a suceder eso, pues como digo, varios visires, varios comandantes de los ejércitos, hasta que finalmente es nombrado como comandante de los ejércitos musulmanes Abd ar-Rahman ibn Abd Allah al-Ghafiqi, que no es el oculista. Le te voy a pedir que lo repita. No sé si se me da mejor esto o el náhuatl. El náhuatl. ¿Qué ocurre? Año 732, ¿vale? Nos tenemos que ir ahí. Este hombre avanza con su ejército, pero se encuentra, como digo, en Poitiers con un llamado Carlos. Solo Carlos todavía. Sí. Que era mayordomo de palacio. Que era uno de esos famosos mayordomos. Los mayordomos de palacio rey Franco. son, lo podemos ver para que nos entendamos, como unos consejeros, primeros ministros del rey. Claro, para que no, para utilizar, que no es lo mismo, pero no es lo mismo. Para utilizar un nombre más familiar, podríamos decir que son los válidos. Algo por el estilo. Digamos que no son directamente sangre regia. Es el Godoy del rey son Franco. un poco los Godoy. Que es importante aclarar esto porque cuando yo empecé a estudiar estas cosas, a mí lo de mayordomo de palacio me sonaba. Este es el que le llevaba el café y lo envenenó el café y le quitó el trono, ¿sabes? Pero eso, es como un primer ministro, un válido. Es el nombre que recibe, claro. O sea, claro, es un cargo importante. A grandes rasgos, para que nos entendamos, esa persona que no es el rey, pero que manda por él, ¿no? Sí. Claro. Eso porque... básicamente, esa es la funcionalidad que tiene. ¿Qué pasa aquí? Bueno, llega el ejército musulmán a Poitiers y se estrella contra un muro. De hecho, lo describen así en las fuentes, como un muro, y son derrotados. ¿Qué hace esto? Digamos, tenemos en cuenta que tenemos siempre la visión de que Al-Ándalus, en un primer momento, ya siempre se establece justo en la península, pero llegaron a tener territorio en el sur de Francia también. Sí, claro. Establecido allí. Y ya está. Carlos frena a los musulmanes, entonces empieza a llamarse Carlos Martel. Martel significa martillo. Martillo. Como símbolo de esta defensa, ¿no? Ya finalmente, pues... Claro, la batalla de Poitiers es una batalla fundamental en la historia de Europa porque detiene ese avance musulmán que hasta ese momento, desde la fundación del Islam hasta ese momento, que ha pasado un siglo, porque el Islam se funda en 1600... En 1632 se produce la Égira, si no recuerdo mal. En el 632, ¿no? Claro, exactamente. En el 632. Sí, en el 632. No sé si lo he dicho mal. Has dicho 1600. Ha dicho 1600. Ah, no. Digo, a veces que está ajustando el tiempo de Égira porque sabemos que... Claro, como es otro calendario, ¿no? Es otro calendario. No, perdona. Digo, coño, saber hacer cálculo. Claro, del 632, que es el año de la Égira, hasta un siglo justo después, 732. Se están expandiendo. El Islam, su avance ha sido imparable. Es la primera vez que lo detienen. Este Carlito con su martillo. De hecho, se va a celebrar en toda Europa, como cuando se celebró la conquista de Granada. Toda la cristiandad lo va a celebrar.
y los propios autores árabes confiesan que es una derrota y que este Abderramán sufrió, no es el Abderramán nuestro de Sí. que es este visir, porque evidentemente muchos se llamaban Abderramán. Claro, era como Paco. Entonces, pues, que sufrió un martirio y, se le llamó a la calzada de los mártires, todo aquello, ¿no? Porque fue un batacazo, la verdad. Una vez ya tenemos... Claro, esto también, además de lo que supone para la historia de esa detención del avance de los musulmanes, a Carlos Martel eso le aupa a tener un poder inmenso. Claro, aquí ya es cuando ya me voy a meter no en Carlomagno aún, pero sería la pregunta, ¿cómo llega Carlomagno al poder, no? Y tiene que ver con esto, porque aquí Carlos Martel es ese mayordomo, ese primer ministro, que no es justamente eso, pero así, ¿no? Por decirlo así. claro, después de esta batalla, esta gente va a tomar un protagonismo increíble, ¿no? Claro, y teniendo en cuenta que además los reyes merovingios son muy débiles, se les conoce como los reyes holgazanes, como has dicho. Tenemos que tener en cuenta también que Europa políticamente está fragmentada. El reino franco es la única entidad real Con cierto con poder. cierto poder y cierta unidad que, de hecho, si los musulmanes hubiesen traspasado al reino franco, supongo que esto es un poco fantasía histórica, Sí, no se hubiese encontrado mucha oposición después. lo más poderoso que tenían era el reino franco. Menos mal que estaba ahí para ellos el primero, ¿no? Podría haber sido. Si el reino más fuerte era el de Rusia, pues... hay poco hubiese podido hacer. Claro. Claro, este Carlos Martel tiene un hijo, porque Sí. no sé si lo va a comentar ahora, imagino que sí, que la mayordomía de palacio es hereditaria. Exacto, el mayordomo es un título, digamos, por así decirlo, es que no es un título así, pero bueno, es hereditario, sí. Un cargo. Es un cargo, exacto, un cargo hereditario. Y bueno, que en verdad Carlos Martel no es el primero como tal, hay antes. Pero bueno, lo que venimos a decir, para seguir un poco el hilo, es eso. No hay una lucha directa entre reyes merovingios y mayordomos, pero sí que los mayordomos están todo el rato intentando aprovecharse de la inestabilidad de los reyes merovingios. ¿Qué van a hacer estos mayordomos? Pues van a aprovecharse de esos reyes inservibles. Van a hacer su jugarreta. Lo que van a hacer es llevarse la aristocracia para su lado, porque necesitan el apoyo de los nobles, como siempre. Para cargarte a los reyes siempre hay que unirte con los nobles. Y también incluso le van a quitar tierra a la iglesia, cosas así como de ir, digamos, tomando poder poco a poco. El primero de estos mayordomos es Pipino II, que luego tendremos a Pipino el Breve, pero primero es Pipino II, que consiguió mucho poder como mayordomo por las tierras que tenía, los matrimonios, los negocios familiares, todo el tema. Siempre en la Edad Media la familia es como una moneda de cambio. Y él lo hizo así también, ¿no? Aumentó su poder, ¿vale? El hijo de este es Carlos Martel, que ya hemos hablado de él. Y no solo el tema de la batalla de Poitiers, sino que, como digo, va a tomar poder también con el tema de tomar más tierra. Se posiciona como el único mayordomo, que eso también es importante porque ya es como el único válido fuerte, y a partir de ahí sus hijos también lo van a hacer. Desde la muerte de Teodorico IV tenemos que entender que no hay ningún rey en el trono merovingio, ¿no? O sea, no hay un monarca como tal, por lo que él tiene el poder. Luego sí es verdad que ellos van a ir poniendo reyes también según les cuente, ¿no? Martel va a morir y va a dividir su poder entre Carlomán y su hijo Pipino, el que será más tarde Pipino III, Pipino el Breve, que es por su estatura, hasta donde yo sé, no es por su reinado. Su reinado no fue breve. Exacto. Hablamos de reinado y vosotros diréis, pero no hemos quedado en que esta gente no reinaba, simplemente era mayordomo de palacio que tenían el poder. Bueno, no impaciente. Fíjate que estos dos, tanto Carlomán, que no es de Marvel, y Pipino, pusieron en el trono a Childerico III, de los merovingios, que fue el último rey merovingio. Carlomán dice: yo me quito de tanta tontería, me voy a monasterio. Así que Pipino dice: bueno. Pues bueno, si me he quedado yo. Pues me he quedado yo. Todo esto es importante entender que los lombardos estaban, que es otro pueblo germánico de los que hemos hablado, que los unos desplazan y tal. Estos se van a Italia y entonces están amenazando Roma,
Roma en este momento ya no es la Roma imperial, es la Roma del papado. Claro. Ahora es el Papa. Ahora Roma es básicamente la residencia del Exacto. Papa. Y el Papa es una figura muy importante en toda la historia medieval de Europa, porque claro, al ser el padre de la cristiandad hay que consultarle cosas y hay que ayudarle, hay que apoyarle. Hay otros reinos que le han declarado la guerra, pero por ejemplo, creo que se habló una vez, la bula papal entre Isabel y Fernando, los reyes católicos, al ser primos, necesitaron eso, una bula papal que diese permiso. Claro. Todo eso, Además, el Papa tiene un arma poderosísima, que es la excomunión. que como también hace con la excomunión, era un rey maldito de por Exactamente. vida. Entonces, pues, pedían ayuda a los francos. Además, los francos se estaban encargando de la cristianización de Frisia y Sajonia, que son zonas del norte de Europa. Y desde Roma, pues, animaba a Pipino a, bueno, a que tome el poder. Claro. Y de hecho, Childerico se va a un monasterio también. Aquí la gente te la quita de en medio, o bien con un corte, un tajo limpio, o mandándole al monasterio a que haga allí pues, una vida ya monacal, ¿no? Sí. El Papa, al verse ayudado por Pipino, va a sacralizar tanto a Pipino como a su familia. Y ahora hablaremos de quiénes son los hijos de Pipino, claro. Esto hay que entender que la dinastía carolingia, que se funda con este Pipino breve, siempre va a tener mucha relación con la iglesia. Iglesia, reino. Claro, aquí vemos que una de las cosas que probablemente no hayamos pensado siempre es que la dinastía carolingia, el imperio carolingio, Empieza con Carlomagno. no solo que empieza por Carlomagno, sino que toma ese nombre por Carlomagno. Carlomagno. Pero la dinastía carolingia toma el nombre por Carlos Martel. Claro, exacto. Pero el fundador como tal es igual que Meroveo funda la Merovingia, pero Clodoveo es el que la posiciona. Exactamente. Y aquí es Carlos Martel quien la fundaría, pero es Pipino III. El primer rey carolingio. El primer rey carolingio como tal. Y como digo, todo el rato, iglesia, reino, iglesia, reino. De hecho, Patricia Zamora Navia habla del vicariato de Dios, que es como si el rey fuese una representación, una imagen de Dios. Y por lo tanto, además hay una cosa que si buscáis Carlomagno en internet, que luego diré una curiosidad cómo se representa, que no es del todo correcto, aparece siempre con una pelota, con una cruz, una esfera con una cruz, que se llama el orbe cruz o el globus crucis. Claro, la cruz sobre el mundo, ¿no? Claro, es como la tutela del cristianismo sobre el globo, que es redondo, que no es plano, que muchos pensarían que... Entonces, es esa idea. Ya para acabar, como digo, es el Papa que en este momento, que es el Papa Esteban II, va a sacralizar a Pipino, a su familia y a sus descendientes. ¿Quiénes son sus descendientes? Uno se llama Carlomán, otra vez. ¿Aquí te llamas Pipino o Carlomán o Carlos? No tiene más vuelta de hoja, es fácil. Y otro chaval que se llamaba Carlomagno. Bueno, se llamaba Carlos. Bueno, se llamaba Carlos, exacto. Eso es. Uno se llamaba Carlomán y el otro Carlos. Carlos, es que como lo escribo como Carlomagno ya por la costumbre, pero se llama Carlos y Carlomán. Este Pipino III, fundador de la dinastía carolingia, muere en el año 768 y reparte el reino entre Carlos y Carlomán. Pero Carlomán muere en el 771 y entonces aquí Carlos va a tomar el poder absoluto. De hecho, la familia de Carlomán más directa y muchos sobrinos van a huir porque creen que Carlos, que luego apodarán el Magno, pues va a ser una persona así un poco pretenciosa. De hecho, la muerte de Carlomán, que se produce en el 771, salvó un poco la posible confrontación, el posible enfrentamiento que hubiesen tenido tanto Carlomán como Carlos, porque ya estaban enfrentados. Y una cosa común también en toda la dinastía carolingia, no solo el enfrentamiento que es posible entre hermanos, sino que los sobrinos también reclamaban constantemente los derechos del reino. En resumen, yo creo que ya está. O sea, tenemos los pueblos bárbaros que acaban con el Imperio Romano, que de ahí surgen los francos, de los francos van a surgir los merovingios, de los merovingios van a surgir los carolingios y de ahí Carlomagno. Y en todo este entramado, todos estos son francos. Claro. Cuando hablamos de merovingios y de carolingios, hablamos de dinastía de reyes francos. Y para que nos entendamos, ahí surge toda la figura del mayordomo de palacio, que es este primer ministro que va a acaparar poder, y de ahí saldrá la dinastía de
que a quien todos conocemos como Carlomagno. Yo no sé si se ha entendido, es que si no Sí. lo hago más resumen todavía. Sí, no, efectivamente. Hemos tratado con mucha naturalidad que Pipino el Breve pasara de ser mayordomo de palacio y se convirtiera en rey, fundando la dinastía carolingia. No deja de ser un golpe de estado, ¿no? Claro. Contra Childerico, contra el último de los reyes Un rey que ellos mismos habían merovingios. puesto, pero es que ponen y deponen a Claro. su interés. Porque ya tienen un poder fundamental e importantísimo en esa época. Sí, esto, Pero bueno. esto es un poco como todos los golpes de estado de la historia. Vamos a ver, esta peña tenía ya el poder. Lo que pasa es que dijeron, mira, estoy harto de que tú pongas la cara, ahora la voy a poner yo y me voy a llevar yo todos los aplausos, ¿sabes? Childerico, Claro. así que tira para el monasterio y bébete dos pellejos de vino a mi salud, ¿sabes? Y ya está, eso es más o menos. Pues, como ya decimos, Pipino se convierte en el primer rey franco de la dinastía carolingia. Pipino muere en el 768 y divide su reino en Carlomán y Carlos. Pero Carlomán muere en el 771, como hemos dicho, y el futuro Carlomagno pues se va a hacer con el control de todo el reino. Este Carlomagno, conocemos bastante de él. Conocemos bastante de Carlomagno, algo que no es común en esta época. Y conocemos mucho de él gracias a la obra de su biógrafo, que se llamaba Eginardo, que escribió la obra con Carlomagno ya muerto. Y esta obra se conoce, La vida de Carlomagno, en latín Vita Caroli Magni. Algunos de los datos que conocemos de Carlomagno gracias a esta obra es que era un tío alto y fuerte. Era un tío, para la época, bastante presentable. Hombre, que por lo visto que medía 1,90 m o cosas así, ¿no? El tío. He llegado a leer yo. Puede Date ser, cuenta sí. tú que en el siglo, estamos ya en el 800, bueno, en el siglo Claro, IX. finales del siglo VIII, principio del El IX. principio del noveno, donde la gente podría medir a lo mejor la estatura media 1,60 m, un pavo Sí. que medía 1,90 m. Terrible, además que luego por lo visto que vivió también una pecha de años, no sé si vivió 90 años. Le estaba dando unos centímetrillos más para quedar mejor. Eginardo, No me Puede ser, extrañaría, puede ser. porque Claro. son cosas típicas. Puede que fuera un poquito meapilas. Claro, lo mismo solo medía 1,75 m, que también está muy bien Y para la tenía época. así voz como un poco de cierto jefe de estado. Así un poco voz de pito. El judeo-masonismo. Bueno, en fin, venga. Claro, pues conocemos esto, ¿no? Que he dicho, y además que era relativamente culto. Era una persona que. Y esto me ha parecido bastante curioso, que no había conocido nunca un caso de este aspecto. No sé cómo es posible. Que sabía leer, pero no escribir. Si yo entiendo que la A es A, ¿por qué no sé escribir la A? Es una cosa que me ha explotado la ¿A ti no cabeza. se te da mejor entender, por ejemplo, el inglés que escribirlo? Fórmulas, frases y tiempos conjugados. Pero escribirlo, Bueno, escribirlo, ¿sabes? Si lo A sé ver, leer, Rafa, lo sé. pero esto es como, vamos a ver, tú puedes ver un cuadro muy bonito y decir, vale, aquí hay no sé qué, pero luego no puedes saber, luego no tienes por qué saber igualarlo. Bueno, Hay a lo mejor es una excusa gente que para sabe, para hay decir, gente que "Uf, sabe yo tocar. no sé". claro, a lo mejor una excusa decía, Eginardo, escribe tú. Claro. Tú pon que mido 1,90 m y. Hay gente que sabe tocar un instrumento y no sabe leer partituras, ¿sabes? Claro. Por ejemplo. En cualquier caso, eso es lo que se decía. Que también estaba bastante romanizado, era una persona interesada por la cultura Sí. y el arte. Era un hombre que conocía la historia de Roma y conocía la gloria pasada de sus emperadores. Por lo tanto, estamos ante una persona relativamente culta, sobre todo si tenemos en cuenta la época en la que nos encontramos, que lo normal no era eso. Aunque fuera rey, lo normal era ser un caudillo militar y de letras pues saber bastante poco. Además de lo que he comentado, pues se conoce a Carlomagno por las conquistas militares de su época, ¿no? de su imperio. Era una persona que militarmente fue bastante agresiva. Él comenzó dentro de su reino, en la Galia, en la antigua Galia, ¿no? El reino franco en ese momento. Era un reino que, como ya hemos comentado, no estaba unificado, sino que dentro de sus fronteras pues había una serie de territorios que estaban gobernados por aristócratas, ¿no? Como podría ser el Ducado de Aquitania. Aquitania, que es una región histórica de Francia que está en el suroeste. De hecho, eran realidades parientes. políticas Sí. diferenciadas. Bueno, sí, aparte, que en la Edad Media todos los reyes son claro. pero cuando Carlos Martel frenó a los musulmanes era porque Odón de Aquitania
venía pidiendo la ayuda. O sea, que el reino franco no era Francia como hoy. Claro, claro. Entonces, el ducado de Aquitania, por poner este ejemplo, nominalmente pertenecía al reino franco, nominalmente el rey era Carlomagno, pero en la práctica era independiente. Pues esto va a acabar con Carlomagno, va a someter a Aquitania, lo va a controlar, destronando a su duque, y va a hacer lo mismo con otro territorio al sur de Aquitania, que es Gascuña, que se correspondería con el País Vasco francés. Una vez controlado el territorio franco y, digamos, todo el reino franco está bajo su poder, no solamente nominal, sino efectivo, va a empezar a conquistar otros territorios. Y uno de los más importantes, que lo va a hacer en el año 774, es la conquista del reino de Lombardía. Este reino que, como ya hemos comentado, pues le estaba tocando las narices al Papa, ¿no? Para Roma era una amenaza el reino lombardo. Además, Carlomagno se llevaba mal con el rey de los lombardos, que era Desiderio. Y a este Desiderio lo va a derrotar en Pavía y va a hacerse Carlomagno con el reino lombardo, y desde ese momento va a integrar el reino franco, que ya pues, empieza a ser el imperio carolingio, ¿no? Exacto. Esto es apuntarse un tanto tremendo de cara al Papa, porque le has conquistado una de las grandes amenazas que tenía Roma. Entonces, el Papa va a nombrar a Carlomagno como su protector. Y Carlomagno dice, oh, que tanto me he apuntado con el Papa, voy a intentar apuntarme otro todavía mayor, que es echar a los musulmanes de la península ibérica. Quería aumentar el currículum ahí, pero... Claro, eso sería otro tanto impresionante. ¿Cuál fue el problema? Que se pensaba, Carlomagno, que el Emirato de Córdoba iba a ser igual de fácil de derrotar que el reino lombardo, y no fue así. Mandó 2 ejércitos que cruzaron los Pirineos, y tras un intento de tomar Zaragoza, que bueno, fue poco fructífero, se retiraron al reino franco. Y cuando estaban cruzando los Pirineos, en un punto que es conocido como el desfiladero de Roncesvalles, fueron atacados en una emboscada por los vascones. Algo que supuso no solamente pues, bueno, el diezmo de las tropas de los francos, sino que además también fue un saqueo importante. Sí. Fue una derrota... Fue una derrota bastante dura. Total, sí. De hecho, fue de las derrotas más duras de Carlomagno a lo largo de su historia. Lo que no sabemos, no queda muy claro en la historiografía, es por qué los vascones atacaron a los... Pasabas por allí. Pero ¿acaso hace falta algo para que los vascones te ataquen? Claro, esa es la cosa. ¿Hace falta algo? Poco. Necesitan verte. ¿Acaso no han pasado toda la historia atacando a todo lo que se mueve por allí? ¿Acaso? Como lo típico de que vas por la calle a las 4 de la mañana y te viene una persona que tú sabes que es chunga, que si lo miras, mal. Y si no lo miras, peor. Pues los vascones en Roncesvalles fueron así. Un poco como está Madrid ahora, ¿no? Que si mira a uno más de 2 segundos, quizá hay emboscada, ¿sabes? Entonces, claro, iban por Roncesvalles y llegó el vascón y le dijo, ¿tú qué estás mirando? Ahí va la hostia, Pachi, ¿este qué está mirando ahora? ¿Qué dices? Ya pasó con los romanos, ¿no? Entonces claro. Yo creo que cualquier cosa que viesen, es que claro, amenazante de su realidad política, supongo que lo liquidarían. Pues, y tenía la ventaja ahí. Claro, fue una gran derrota en Roncesvalles. De todas maneras, Carlomagno no se desalentó por eso, y él siguió intentando ampliar sus territorios a costa del Emirato, porque él lo que quería, y él sentía la necesidad de crear una frontera en el sur de su imperio fuerte, crear una marca fronteriza, una marca que... Que de ahí viene lo del tema. Una marca que gobernada por un marqués, Exacto. De ahí viene el nombre de ese título nobiliario, y la marca pues básicamente era digamos, una frontera reforzada en los sitios más inestables del imperio, ¿no? Y que los marqueses van a ser un título nobiliario que va a tomar mucha importancia por eso. Evidentemente, el imperio carolingio, su vecino más peligroso, o por lo menos su vecino más fuerte,
en estos momentos era el Emirato de Córdoba. Entonces, de ahí esa necesidad, de ahí ese interés por Carlomagno de crear esa marca hispánica, como se llamó, y que se conseguiría con la conquista de Gerona en el año 785 y Barcelona en el 787, aparte de todo ese territorio, ¿no?, que comprende parte de las actuales Cataluña y Aragón. Una vez conquistado ese territorio de la marca hispánica, y bueno, incluso paralelamente... Es el nombre que se le dio. Es el nombre que se le dio, la conocida como marca hispánica. Paralelamente a eso, también se va a ir extendiendo el imperio progresivamente hacia el este, con la conquista de territorios como Sajonia, Turingia o Baviera. Esto hizo que, y como podemos ver en esta imagen, en este mapa que estamos mostrando, cómo llega hasta el río Elba, la frontera este del imperio carolingio. O sea, estamos hablando de un territorio inmenso que ocupa toda esa parte del reino franco, esos territorios que luego formarían el germen del Sacro Imperio Romano Germánico, el norte de Italia. El norte de Italia prácticamente toda la mitad norte, Claro, lo ¿no?, que se llega conoce como hasta Roma. la Lombardía, que es donde estaban Exactamente. los lombardos. Y esa marca hispánica. Como podéis entender, el Papa estaba encantado, ¿no?, con Carlomagno, ¿no? Él había resucitado un estado fuerte en Occidente y había mantenido a raya tanto a lombardos, que lo había conquistado, como a musulmanes, ¿no? Buen fichaje, Buen ¿no? fichaje. El Papa decía, buen fichaje. Este Carlomagno. Entonces, El Mbappé de la época, ¿eh? claro, Estaba el Papa estaba ahí tic-tac. el Papa estaba encantado con Carlomagno y el 25 de diciembre del año 800, no solamente Carlomagno va a ser el protector del Papa, sino que va a recibir de él el título de Imperator Romanorum, emperador romano. Dirás, ¿cómo un emperador romano? ¿Cómo? Claro. Esto evidentemente desató un conflicto con los que se consideraban romanos en esa época, porque no podemos olvidar que en esta época, aunque haya caído ya desde hace siglos el Imperio Romano de Occidente, sigue existiendo el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, que nosotros conocemos como Imperio Bizantino, pero que ellos se conocían como romanos. De hecho, es que el Imperio Bizantino es una cosa que se llama Imperio Romano. Claro, O sea, y el emperador de Bizancio, que en esa época era Nicéforo I, él se consideraba emperador romano y protestó al Papa. Hay que entender también que en este momento todavía no se ha producido el cisma de Oriente. claro. Entonces, la cristiandad está unida todavía en el mundo. Protestan al Papa, pero tampoco va a ir la sangre al río porque está a otras cosas ahora mismo el Imperio Bizantino. Está en una época un poco débil y, por contra, los abasíes en este momento están teniendo su época de esplendor y la verdad que están hostigando bastante al Imperio Bizantino. Tienen otras cosas los bizantinos que preocuparse, aunque esto evidentemente les molesta. En cualquier caso, Carlomagno, como emperador, va a resucitar esa gloria del antiguo Imperio Romano de Occidente. Y aquí, bueno, este hecho que simbólicamente es poderosísimo, me gustaría preguntar el por qué se coronó emperador, por qué ese hecho de coronarse emperador. No sé si vosotros pensáis que era también un poco la manera de legitimizar a lo que realmente era un pueblo germánico, porque al final, digamos que se podía tener a los pueblos germánicos como aquellos que destruyeron Roma, ¿no? Entonces era como un poco legitimizar a esos pueblos germánicos y tratarlos como los sucesores de Roma. Es curioso, la verdad que podemos tener varias teorías, ¿no?, acerca Claro. de por qué se corona emperador Es que Carlomagno. una vez que el Imperio Romano, yo creo que todos los grandes monarcas de Europa van a querer de alguna forma resucitar eso o identificarse con eso, a pesar Claro. de que sean de origen germánico, porque Evidentemente, Carlomagno, que como ya hemos comentado, era una persona leída y que conocía la historia de Roma y había conocido la historia de sus emperadores, probablemente él quisiera reeditar esa gloria, ¿no? Y
sentirse uno más. También os digo una cosa, cuando los germanos, los bárbaros invaden los límites del Imperio Romano y demás, al final los que son conquistados y son aculturados por los romanos son ellos mismos, como les pasa un Claro. poco a los visigodos y les pasa a los francos y les pasa a todos estos bárbaros. Entonces eso también puede ser un poco que se sientan sucesores de la antigua gloria de la Roma occidental, pero también puede ser que el Papa, preveyéndose lo que iba a pasar también con Bizancio y la zona este del imperio y las tiranteces que hubiera ahí, decidiera, mira, a este Claro. emperador que cada vez pasa más de mí o que está más hasta las narices de mí o que yo estoy hasta las narices de él, pues voy a tener aquí uno fuerte yo aquí más cerca mía. Claro. También puede ser un conflicto también un poco ya religioso y puede tener muchas vertientes, no sé. Yo lo veo un poco así. Sí, seguramente al Papa, claro que le interesaba tener un emperador fuerte cerca de sus fronteras. Hombre, si le había quitado los bardos de Claro. encima y... Claro, pero no, es que sí, también Carlomagno juega muy bien sus cartas, tío. yo creo que Antonio Claro. tiene razón en eso de que, aunque sea germánico de origen, tras la latinización y, coño, que es que muchos de ellos estaban en el ejército de romano. Sí, o sea, sí, sí, ya sí. se sentirían de alguna forma plenamente romanos y si tú quieres posicionar en el poder frente a otros poderes, si tú alegas que eres descendiente de algo que existió, que es más grande, yo creo que eso es una herramienta súper útil y que Claro. Sí, Pero sí. Dani, acuérdate también lo que alegaban los primeros romanos, de dónde venían. Venían de Troya, sí, sí. ¿sabes? Bueno, y los reyes Y católicos hablan de los visigodos y claro, eso. claro, cada O sea, uno se claro. intenta legitimar en el pasado y es normal que esto pues también pasase con esta gente, ¿sabes? Ya está. Sí. Carlomagno, ya emperador, va a establecer su corte imperial en Aquisgrán, que es una pequeña ciudad que actualmente se encuentra en el oeste de Alemania. Y va a embellecer Aquisgrán y se va a convertir en un importante centro cultural, sobre todo. Carlomagno se va a reunir de un consejo asesor bastante brillante, formado por grandes personalidades y grandes filósofos de la época. Y con todo ello, pues va a formar la conocida como la Escuela Palatina de Aquisgrán. Esta escuela diseñó un modelo educativo para todo el imperio, una metodología educativa, didáctica, que se basaba en dos ramas, el trivium y el quadrivium, que luego eso tendrá mucha repercusión a lo largo de toda la Edad Media en Europa. El trivium constaba de materias, asignaturas, podríamos decir hoy en día, como la retórica, la gramática y la dialéctica, mientras que el quadrivium constaba de geometría, astronomía, aritmética y música. Todo este plan de estudios, podemos decir de esta manera, se iba a integrar en todas las escuelas del imperio. El objetivo de Carlomagno era educar a su imperio y que fuera un imperio muy culto. El plan Bolonia, ¿eh? El plan Bolonia de Carlomagno, el plan Aquisgrán. Y no solo eso, tuvo un desarrollo artístico también. El arte carolingio también Efectivamente. Se fomentaron las artes, conocemos el arte carolingio, del que destacan sobre todo pues, elementos de orfebrería, algunos mosaicos, algunas pinturas también. Y a nivel, en cuanto al tema de la arquitectura, conocemos algunas iglesias muy modificadas y sobre todo la conocida como la Capilla Palatina de Aquisgrán, ese gran monumento representativo del Imperio Carolingio donde el emperador, pues, a su muerte, pues se enterró. Sí. El Imperio Carolingio, que evidentemente tuvo su apogeo durante el reinado de Carlomagno, se desintegró pronto. A la muerte de Carlomagno en el año 814, heredó el imperio su hijo Luis el Piadoso. Este no era el plan de Carlomagno, porque Carlomagno, por mucho que fuera coronado emperador romano, él era germánico. Y los pueblos germánicos, para ellos su reino, ellos tenían una visión completamente patrimonial, ¿no?, de su reino. Como si, yo qué sé, si mis padres, bueno, yo tengo 2 hermanos, somos 3 hermanos, pues el día que mis padres no estén, pues esa herencia pues, se dividirá en los 3 hermanos, ¿no? Pues yo heredaría el título imperial porque soy el primogénito. Pero es lo que hemos estado viendo con Pipino y tal, que estaba Claro. siempre repartiendo. Pero esa mentalidad de los germánicos, para ellos el reino era una posesión
una mera Sí, posesión una más propiedad. de esa familia, ¿no? Entonces, lo lógico era que cuando un rey germánico, en este caso un rey franco, moría, pues se dividía el imperio, el reino, en su hijo. Y eso es lo que iba a hacer Carlomagno. Lo que pasa es que dos de sus hijos, él tuvo tres, dos de sus hijos morirán antes de que muera Carlomagno. Entonces, su único heredero, cuando muere Carlomagno, es Luis el Piadoso, que va a heredar todo el imperio. Este Luis el Piadoso, que fue menos brillante y menos echado para adelante, ¿no? que su padre, Pero más piadoso. más piadoso, menos magno, pero más piadoso, Claro. murió en el año 840 y dividió su imperio entre sus hijos, que conocemos como Lotario, que era su hijo primogénito, y tenía otros como Carlos el Calvo, Sí. o Luis el Germánico. Estos hermanos, desde antes incluso de la muerte de su padre, de Luis el Piadoso, ya estaban enfrentados, ¿no? Porque Lotario, que era el primogénito, él quería el imperio para él. Y tanto Carlos como Luis reclamaban los Su derechos a parte. sus posesiones, ¿no? Su parte del pastel. Incluso llegaron a las manos en el año 841 en la batalla de Fontenay. Y un año después, en el 842, perdón, el 14 de febrero del 842, día de San Valentín, pues Luis y Carlos se juraron amor contra su hermano Lotario. Bueno, lo típico pasa fecha. Lo típico pasa fecha. Se regalaron una rosa Y dijeron, y un venga, juramento de ayuda mutua contra su hermano Lotario. Esto finalmente terminó en un tratado de paz, por decirlo así de esa manera, entre los tres hermanos, que se conoce como el Tratado de Verdún, del año 843. Un tratado fundamental para la historia de Europa. Y como vemos en la imagen, en ese territorio de la Francia occidental se lo va a quedar Carlos el Calvo, que va a ser el germen, el origen del reino de Francia. El terreno intermedio se lo queda Lotario, que además mantiene el título de emperador, que al final se va a quedar como simplemente sí, nominal. simbólico, digamos. Y los territorios orientales del ya extinto en este momento Imperio Carolingio se los va a quedar Luis el Germánico. Todos estos territorios habían sido conquistados en época de Carlomagno y van a ser, igual que en la parte occidental va a ser el germen del Reino de Francia, pues estos territorios que hereda Luis el Germánico, poco después, un siglo después, pues se van a convertir en el origen del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, a través de este Tratado de Verdún, tenemos la semilla, tenemos el origen de dos de las entidades políticas más importantes de la historia de Europa, como son el Reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Ya diferenciado en un futuro. Exactamente. Y bueno, pues aquí acaba la historia de este bastante breve Imperio Carolingio, pero que tiene un impacto tremendo, tanto en la época contemporánea a ello, porque llegó a ser Carlomagno, como ya decimos, emperador de romano y que resucitó ese poder en Occidente, como también para el futuro de Europa, pese a que fue un imperio muy breve, pero tuvo una importancia tremenda. Sí, o sea, duró poco, pero lo que duró, mira, a Y día de duró hoy poco lo recordamos, ¿no? por seguramente por esa visión patrimonial que tenían los francos Porque eso sobre su reino. genera un conflicto Claro. al final porque si a ti tú ya puedes intentar reclamar más o menos de lo que te pertenece, y ahí es donde está el problema. Pero bueno, no sabemos nosotros quién para juzgar cómo heredaban los reyes francos. Pues después de este repaso a la historia del Imperio Carolingio y de dónde venían esos reyes carolingios, desde época de Clodoveo, pasando por la batalla de Poitiers, vamos a terminar el programa de hoy como lo solemos hacer, que es con un juego. Quería decir una curiosidad pues, que se me había olvidado corta. Ahí también lo pondré, hay una conferencia de la Fundación Juan March que nos encanta, Antonio y a mí, que siempre estamos viendo. Amarcio Islafred habla de que la imagen que tenemos nosotros, esta típica de Carlomagno, de la barba y tal, él dice que no, que la imagen más propia de la dinastía, voy a poner una estatuilla de bronce que hay, que sale con bigote, solo con bigote,
y que según la fuente y la imagen carolingia, eso sería como más, tendría más que ver esa imagen como la que estamos viendo con esas representaciones posteriores que hay de Carlomagno, que todo tiene una explicación, que no vamos a entrar ahora en eso, pero me pareció curioso poner esta para que veamos otro Carlomagno que no estamos acostumbrados a ver. Y bueno, pondremos la foto y luego yo ahora te la enseño a ti si quieres. Sí, Eso tiene sentido porque los germánicos provienen más de los celtas, por así decirlo, que de los latinos. Y los celtas, por genética, no sale la barba entera. O sea, por el Vercingetorix tenía ahí un Claro, bigote. Vercingetorix tenía un bigote enorme, sale bigote y perilla. Algo así es la imagen Sí, que de Carlomagno que yo hablo. claro, acuérdate, Vercingetorix la imagen que se tiene es de un bigote enorme, pero no tenía barba. Y no tenía barba porque es que no se le cerraba. Los romanos y los latinos, y los griegos también, sí tienen barba. ¿Vale? Por eso puede tener sentido. ¿Vale? Claro, esta gente, mamá, no creo yo que se mezclase mucho con la familia de Nerón, Me ¿sabes? parecía curioso, la verdad. Pues Antonio Murillo Triviño, Aquí estoy. tienes Tengo el la juego. venia para empezar con el juego. Hombre, ¿qué juego traigo? Un adivinar personaje clásico. Clásico. Bien, bien. Clásico de Juegos Reunidos Legio. ¿Quién quiere empezar? Venga, empiece Dani. Venga, Venga, empieza Dani mismo y vamos con nuestro primer. Almanzor. A ver, la primera pista. Tiene. Espera. La primera pista es héroe de la Unión Soviética. Héroe. No, podrían ser muchos. Voy a decir Stalin por empezar el juego. No es Stalin. Héroe de la Unión Soviética. Molotov. Tampoco. Vale. Tampoco es Molotov. La siguiente pista. Agente secreto junto a su madre. Junto a su madre. ¿No será Putin? No. Le viene de tradición familiar. Hombre, el ser Putin agente estuvo en la secreto. KGB. Claro, y- Putin estuvo en la Sí, KGB. claro. No es Putin. Oh, la verdad que no tengo ni idea. No, yo digo Putin, pero no. Ya no tengo más. Es que no recuerdo mucho. Si es héroe de la Unión Soviética, yo intuyo que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Pero es que no recuerdo muchos soldados ni muchos oficiales. Tú di Dimitri. Yo, Seguro que habría algún Dimitri héroe de la Unión Soviética. yo voy a decir. ¿Qué digo yo? Bujarin. Bujarin. No. Vale. No. La siguiente pista es bastante clarividente. Era aficionado a la escalada. Hostia, no, se me ha olvidado. Tío. No me digas. Oh, votando. Se le ha quedado a Rafa votando. Sí, pues va para ti. Que no me. No, te voy a decir Lyudmila Pavlichenko, que sé que no es, pero es que no me acuerdo del nombre No. de este señor. No. Pues estamos hablando de León Trotsky. León Trotsky. No. Que no. 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 Rafa la coge bajo palo, solo y votando y la tira por encima del larguero. Vale, ya sé quién puede ser héroe de la La Unión siguiente Soviética. pista. Pues ahora yo ya me he liado, tío. Siguiente Claro, lo pista. tenía clarísimo y justo cuando me has dicho que no, ya Has caído. sí creo que sé perfectamente quién es. Siguiente pista, y esta ya es muy clara. Estuvo en México a la vez que Trotsky. Hostia, ¿quién estuvo en México la vez que Trotsky? Lo sabes perfectamente. Lo que pasa es que él no te acordarás. Lo No. tiene en un libro ahí oculto, pero ¿sabes quién es? Hubo uno que estuvo por allí, que es Ramón Mercader, pero no. Y remata. Seguro que. ¿Quién que dice, ahora lo Dani? me acuerdo. No, Ramón Mercader sé que no es, porque Sí, no es sí, ni sí siquiera- es. ¿Es Ramón Mercader? Es Ramón Mercader. Pero Ramón Mercader. Ah, claro. Fue héroe de la era Unión héroe de la Unión Soviética. Soviética, pero no era ruso. Claro, yo no he dicho Eso en es ningún lo- momento que fuese soviético. Claro. Eso es lo que a mí me Claro. estaba dando, porque digo, me encaja con este hombre. Digo, voy a decirlo por decir, pero Sí, es que claro. ese hombre es español, junto con Ramón su madre, Mercader. claro. Bueno, Antonio explica
para quien no lo sepa, quién es Ramón Mercader. Bueno, pues Ramón Mercader es un agente secreto de la Unión Soviética que era amigo, bueno, no sé si sería muy amigo de Stalin o no, pero fue Stalin quien lo manda a México a perseguir a Trotsky, y ahí está la última pista, que es la que faltaba, que fue el piolé más famoso de la historia, porque lo asesinó a Trotsky con un piolé en la cabeza. Vaya. Y Trotsky estuvo agonizando unos pocos de días, pero bueno, también pues se lo merecía, ¿sabes? Era Trotsky. Y nada, o sea, incluso su madre también era. A ver, Trotsky era un desgraciado. O sea, tío, vendía información a los nazis y yo qué sé, payaso. En fin, esta se la lleva Dani. Y vamos con el siguiente, que este también. Pero la he adivinado, pero estando espeso, ¿sabes? Como todo el rato en mi cabeza Ramón Mercader, pero no sé por qué eso me había metido en la cabeza que tenía que ser ruso. Tenía que ser ruso a la fuerza, no podía ser catalán. Ramón Mercader, eso, era español, era catalán. Y nada. Vale. Vamos con el siguiente personaje, que empieza Rafa, y la primera Venga. pista es: murió en 1825. Vale. Voy a decir... pues Lafayette. No. Mm, Y No, en 1825 no tengo ni idea, así que no es, pero voy a decir Napoleón. Por sí. esa época siempre es buena para decir Napoleón. Sí. Pero no es Napoleón. Sí, además que no murió en el 25. La siguiente pista: era hijo de un campesino y se pasó la vida guerreando. Vale. George Washington. No. Se pasó la vida guerreando, hijo de un campesino, y murió en 1825. No lo sé, y sé que tampoco murió, pero voy a decir en ese año. Pues creo que no. Voy a decir, yo qué sé, Zumalacárregui. Zumalacárregui sería importante después. Claro. Le faltaban unos añitos para morirse, justo cuando empieza la guerra, el tío desgraciado. Pero no es Zumalacárregui. La siguiente pista es: fue asesinado por el régimen que ayudó a traer. Juan Martín Díez, el empecinado. Que claro, lo tenías, maestro. Dios. Sí, Eso sí. sí, muy a la Sí, directa. sí. Tío, Un Rafa. empecinado. Empata el partido muy bien, además. Claro, sí, hijo sí. de campesino. Un guerrillero importante de la Guerra de la Independencia, y es verdad que luego fue asesinado durante la década ominosa por el propio régimen que le ayudó a traer, que fue la monarquía de Fernando VII. De Fernando Fernando VII. Hay que decir del empecinado que fue uno de los grandes militares que apostaron por esa guerra de guerrillas, ¿no? Que tanto afectaba al Imperio Napoleónico, porque Claro. en una batalla a campo abierto pues no había nada que hacer contra el Contra Imperio la de Gran Napoleón. Armée, claro, pero, Exactamente. pero conociendo el territorio, pues le dice, fuimos el Vietnam de los franceses. Claro. El Roncesvalles, el Roncesvalles. El Roncesvalles. Las siguientes pistas pues eran Pesadilla del francés, Vale. y la última, que era guerrillero, héroe de la Guerra de la Independencia. Pues Y empata uno. Empata uno, y hasta aquí los fáciles. Así que os vais a enterar. Bueno. Siempre que digo esto lo aciertan a la primera, pero bueno. Le toca a Dani y vamos con la primera pista del siguiente. Fue el primero en Europa. Cristóbal Colón. No. Fue el primero en Europa. El primero en Europa en algo, claro. O sea. Claro. Intuyo. O el primero en Europa fue un Heidelbergense. No. Claro, no podemos decir Lucy, porque Lucy no pisó Europa. Fue el primero en Europa. Hostia. No tengo ni idea. Voy a decir ¿De algo? Juan y medio. Ojalá. pero no. La siguiente pista. Llegó atravesando el Mediterráneo en barco. No sé. Tarik. No. Llegó atravesando el Mediterráneo en barco. Va en barco, llega. Si va por el Mediterráneo, va en barco. Claro. Claro. Que puede ser cualquiera. Ni idea, tío, pero ni idea, absolutamente. Voy a decir Amílcar.
No. La siguiente pista. Era amigo de un judío llamado Isaac. A ver si va a ser un personaje bíblico todo chungo, no está. Claro, porque estaban los hijos de Abraham, ¿era? Que se partieron en tres. No tengo ni idea, Dani. Sí. Legio Novena, Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo, tío. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Voy a decir Abraham, pero que sé que no. ¿Había sé si barcos en esa época, Dani? Hombre, estaba el arca de Noé, ¿no? Que era bastante Pero grande. eso era el barco. No es Abraham. Venga, Rafa, a ver. Abraham Mateo. Tampoco. Ni tampoco su hermano informático Abraham Formateo, tampoco, ninguno de los dos. La penúltima pista. Penúltima, ¿sabes? Y esto ya vimos Murió en el 810 después de nadar en el Rin. ¿Puedes repetir las pistas que llevamos? Mira, fue el primero en Europa, llegó atravesando el Mediterráneo en barco, era amigo de un judío llamado Isaac y murió de neumonía, ¿vale? En el 810 después de nadar en el Rin. Me suena mucho esa historia. Eso me suena más, sí, pero no recuerdo. Pero no sé qué tipo es. No sé. Voy a decir Abraham el emigrado, que sé que no, pero por salir ya del paso que estoy sufriendo. No es. En el 800. A mí lo del río me suena, ¿eh? A mí me suena de lo algo. del Rin. Pero a ver si nos estamos confundiendo con este de las cruzadas que también. Con Barbarroja. Con Barbarroja, No. que también murió ahogado. Puede ser que me estoy Yo me estoy confundiendo con Barbarroja. Sí, puede ser. Pues en el 810, que estoy intentando imaginar qué personajes pudo haber por esa zona. De la época que hemos hablado Claro, hoy. porque hemos hablado de esa época hoy, pero no creo que tenga nada que ver con Carlomagno. No me suena. Puede ser la primera vez que no se adivine el personaje. Puede ser la primera vez. Sí lo vais a adivinar. La siguiente pista yo creo que sí la adivináis. Eric el Rojo. No. Estáis disparando lejísimo. La última pista. O penúltima, porque tengo una extra por si acaso. Vale, sí, la va a usar. Era amigo de Carlomagno. Pues fue el primero en Europa. Llegó atravesando el Mediterráneo en barco. Era amigo de un judío llamado Isaac. Murió de neumonía en el 810 después de nadar en el Rin. Y era amigo de Carlomagno. No será. No sé. Era amigo de Carlomagno. No será. Es que no se me ocurre. No sé. Es una persona. Porque le llevaron un elefante a Carlomagno. Y creo que el elefante la palmó. Pero no sé si es eso, tío. ¿Qué dices, Dani? El elefante de Carlomagno, que no sé cómo se llama. Cierto. Abul Abbas. Abul Abbas, coño. El elefante de Carlomagno. Es verdad, Abul Abbas. Que fue un regalo del califa de Bagdad, Harun al-Rashid, en el 798. Y es que el judío Isaac era el que lo llevaba en el barco. Aquí ha hecho la jugadita del caballo de Calígula. Claro, es que ayer pensándolo dije, voy a llevar la historia del elefante, que es una historia que me gusta mucho, porque que le regalaron un elefante a Carlomagno, ¿sabes? Fue un regalo. Abul Abbas, se me había olvidado el nombre. Es que es un nombre que todos conocemos. Y por eso fue el primero en Europa, se supone que fue el primer elefante asiático blanco en Europa. Porque los de Aníbal eran otros elefantes. Claro, son elefantes africanos, son más pequeñitos. Bueno, pues sí. Era la última pista es que, bueno, la pista extra es que era un elefante blanco asiático. Ya en plan, mira. Claro. Para que diga. Hemos dicho el elefante. El elefante blanco asiático de Calón. Es que, ya ves tú, Abul Abbas, no me acordaba. Abul Abbas, cierto. Pues tenía nombre. Pues bueno. 2-1 para Dani. 2-1, está muy apretado, está muy interesante. Siguiente personaje, empieza Rafa. Primera pista, en su familia no eran muy amigables. En su familia no eran muy amigables. Hitler. Yo iba a decir Hitler. No. Para todos los traumas infantiles, Hitler es la respuesta. Siempre. Pues no sé. ¿Quién? Napoleón. Mi otro comodín. Tampoco Godoy. La siguiente pista. Le gustaba mucho el extranjero.
Es que, ¿qué digo? ¿Sabes? Sí, es verdad. Le gusta mucho el extranjero y en su familia no eran amigables. Le gustaba mucho el Le extranjero. gustaba, no sé, a Rey Juan Carlos también le gusta mucho ir Claro. a Emiratos y esas Ah, cosas. ¿No? Pues, mira, bien hilado, bien hilado. bien Bien hilado. hilado, bien hilado. Voy a decir Alfonso XIII. No, Le gusta mucho el extranjero. Voy a decir Marco Antonio. tampoco. La siguiente pista. Se peleó con su padre, pero se le pasó pronto. Se le pasó pronto. O sea, con sus padres se han peleado todos, Claro. pero a lo mejor hizo los paz pronto. El rey Juan Carlos. No. Eh, Es verdad que está bien hilado, pero no. Sí, sí. no tengo ni idea. ¿Quién? Grandes peleas con... No lo sé, la verdad. Voy a decir Gengis Khan. Que le Tampoco. gustaban los extranjeros. La siguiente pista. Pasó más tiempo en Tierra Santa que en su casa. Pasó más tiempo en Tierra Santa que en su casa. Es que estoy completamente perdido. Voy a decir Balduino, el rey Balduino. No, Yo me la voy a... Yo voy a decir Luis IX. no. Uy, pero no. Pero. Pero que no sé, a lo mejor se enfadó con el padre, se puso malo, dijo, me he arrepentido. ¡Ay, Me voy a ver a papá! mi padre. ¿Qué es lo que pasó? Que se fue de allí de Tierra Santa, que el padre enfermó y... Pero no sé. Última pista. Uno de sus hermanos no tenía tierra y se la quiso quitar a él. Hostia. No tenía tierra. Uno de sus hermanos. No sé, no lo sé. O sea, Di algo, Rafa, hombre, por Dios. Uno de sus hermanos no tenía tierra y se la quiso Uno de sus quitar a él. hermanos no tenía tierra. el Juan sin tierra, no sé. Es que no lo sé, no lo sé. No sé. ¿Quién era el hermano de ese? Voy a decir. Esta es dúo. Esta es de ayudar. Yo qué sé, Solimán el Magnífico. No. Dani, No recuerdo el nombre, no lo sé. No me acuerdo. Adolfo, voy a decir. Pero es quien yo, o sea, va bien encaminado, sí. claro, pero es que no recuerdo quién era el hermano de esa personilla. Que a lo mejor nos pasa como con el elefante, que no sé. Pues era la última pista, para este no tengo extra. Así que queda vacío. Nos lo estudiamos para el próximo día. Es Ricardo I, Corazón Ricardo. de León. Ah, que es que- Ricardo Corazón de León. No conozco absolutamente nada de ese hombre, salvo el nombre. A ver. Claro, o sea, Claro, es que- conocemos los grandes que fueron, que Ricardo, Federico Barbarroja, Luis IX, por el caso de Francia. Pero claro, Juan sin tierra, que yo he dicho, Sí, Juan sin tierra, su hermano. su hermano, claro. Uno de sus. Creo que era hermanastro, no llegaba a ser hermano. Es que yo no Y localizaba a Juan sin tierra familiar de ahora mismo. Este hombre, Ricardo I, se pasa la mayor parte de su reinado, no sé los años que dura, pero solo está 6 meses en Inglaterra. La mayor parte del tiempo está fuera, si no en Tierra Santa, en otras conquistas por ahí. Y Juan sin tierra lo que quiere es quitarle el territorio cuando está Sí, fuera. es verdad, vale. Cierto. Pues bueno, vamos con la última. Venga. Y puede ganar Dani o puede empatar, porque ahora mismo vais 2-1. Y empieza Dani. La primera pista. Es muy mayor. Es muy Es mayor. muy mayor. La reina Isabel de Inglaterra. No. Ha dicho es, ¿no? En presente. Bueno, Claro, claro, pero no es. tiene por qué ser presente, claro. Bueno, pero si hubiese muerto, hubiese dicho. Vivió muchos años. Puede ser. Claro, tampoco puede ser una persona. Yo ya, que Claro, puede claro, ser puede todo. ser- Que puede ser todo. puede La ser- columna de Trajano. Puede ser el bonsai de su azotea, ¿sabes? Es muy mayor. Yo voy a decir María Teresa Campos. No. Siguiente pista. Nació en África. Mira, María Teresa Campos Mandela. nació en África. No. ¿Qué edad tiene Mandela? Creo que Mandela murió. hace ya. No, pero ¿qué edad 50 tendría? O sea, Murió cuando el Mundial de Sudáfrica. sí, fue en 2010. No, murió más tarde, pero yo creo que de 12 por ahí, 2014, como 2014. muy tarde, no. Sí, pero no me acuerdo, pero bueno.
También era mayorcito, yo que sé. Sí, sí. Sí, claro. Vale. Nació en África y es muy mayor. Yo voy a decir... No lo sé, tío. Nació en África. No lo sé. Voy a pasar rápido. Voy a decir... Pipino el Breve. No. Siguiente pista. En un principio no tuvo mucha relevancia. Pues en un principio no tuvo mucha relevancia, nació en África, es mayor. No lo sé, la verdad. En África, pero claro, en África del Norte, en África, Claro, África. África. No se sabe. Probablemente sea europeo, ¿sabes? A día de hoy, ¿no? Que Puede decir, naciera en un protectorado. puede decir Mohamed VI. No. Lo estoy disfrutando mucho. Será, tío. Que naciera en África y es muy mayor. A día de hoy es muy mayor. Es que Claro, a día de hoy no ha dicho, pero... Bueno, claro, a día de hoy no ha dicho, pero... Es que va a ser seguro que Aznar nació en Etiopía, ¿sabes? No lo sabíamos. Va a ser algo así, tío. Es más fácil de lo que parece, ¿eh? Puede ser, sí, probablemente. Pero es que no caigo. Voy a decir... La esposa de Macron. No. La siguiente pista. El personaje no era muy alto. No era. No era muy alto y es muy mayor. Vale, o sea, muerto, pero está vivo. Ha dicho que nace en África. Sí. Que es muy mayor, pero que no era muy alto. No, que no era, que está muerto. Claro. Y que Estaba muerto, era bajito. es muy mayor. Relacionado con África. Todo haría, A ver, a mí todo haría indicar a Franco si claro. no fuera gallego. Claro, esa es la cuestión. Era muy bajito. No era muy alto. No era muy alto. Ah, no. Bueno, no era muy alto. ¿Qué personaje no muy alto ahí? Voy a decir que no lo sé. Tarik, otra vez. Así Tarik no era muy alto. Rafa, te digo ya que como no la acierte en esta, la siguiente la acierta Dani. Ah, Con la sí. última pista. Sí, pero es que me encantaría empatar, pero va a ganar Dani. No, Es sí, muy bueno, mayor. Es muy mayor. Nació en África. En un principio no tuvo mucha relevancia y no era muy alto. Es que intento unir toda esa información en una persona, yo ya creo que sé quién es. pero es que estoy espesísimo. Yo creo que sé quién es. Bueno, Rafa, dispara, que da igual. Y si yo creo que sé quién es de cabrón. No sé. Y de hecho lo voy a decir sin la otra pista. No, déjame decir otra pista, tío. Es que yo no caigo, tío. Le voy a decir Gaddafi. No. Ya, es que no es alguien. Somos todos. Esta adivina el personaje. Esta adivina el personaje. Ya, las Es próximas casi- van a ser más fáciles, lo prometo, pero llevo mucho, han sido ya como 6 o 7 veces diciendo no lo vais a acertar y a la segunda me lo estabais acertando. Digo, no, se acabó. Vale, yo ya sé cuál es. Por lo que ha dicho Dani, pero Claro, vamos. La última pista. Le gustaba la sabana y andar erguida. Bueno, claro, el Lucy. Ahora sí. Claro. Que antes has dicho tú algo de He Lucy. dicho Claro, algo y es que Lucy, antes lo ha dicho Rafa y digo, hostia, no puede ser. Pues bueno, Lucy Sí. que fue... En un principio no tuvo mucha relevancia porque los descubrimientos de primera, la revista científica, eso no se lo aceptaron a los descubridores, que fueron Donald Johanson y Tom Gray. Luego ya con el tiempo sí se... El Australopithecus, El Australopithecus afarensis. que es uno de los primeros homínidos y que se llama Lucy porque sonaba esa canción de los Beatles. Sí, claro. Lucy in the Sky with Diamonds. Eso. Vaya. Bueno, pues espero que los que nos hayáis escuchado hayáis acertado alguno, porque nosotros hemos dado pena. Nos perdone Juan Sin Tierra y Ricardo Corazón de León. Hombre, los dos primeros lo habéis acertado bien. Sí, eso sí es verdad. Sí. Abulcasi, Mercader. Abulcasi. Abulabas con... Ya que estoy... Necesito sangre de paloma, Voy a traer a Abulcasi yo el próximo día. Pues
Pues bueno, no, pero en verdad mola, ¿no? Que también que se nos meta un poco de caña, porque... Una cura de humildad aquí un poquito, hombre. Yo entre Mandela vivo, a Volcasi, Ha salido mucha gente en esta adivina el gente personaje. y nada más que todo mal, todo mal. Pues bueno, damos por finalizado con esto el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado y nada. Nos despedimos tanto a Dani como a Antonio. Pues hasta la próxima. Voy a recuperarme de este juego porque estoy mezclando personajes de época y todo. Hasta el siguiente programa, señores. Pues lo dicho, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.